Muchas gracias, Ricardo. Muy bien la administración de los tiempos. Le decimos a Ramiro que nos haga un comentario sobre el tema. También con la misma precisión milimétrica de Ricardo. Muchas gracias, Ricky. Vos sabés que voy a aprovechar esos 30 segundos. A mí, en la última participación en el Congreso de Asagir de la vez pasada, también me habían dado más tiempo. Así que calculo que este año hay muchos temas interesantes, porque si pienso la alternativa no nos deja muy bien parados. Así que bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las autoridades de Asagir por haberme invitado a participar de este panel. Me han invitado a exponer sobre el girasol en Argentina o el girasol en la economía argentina. Ricky estuvo exponiendo un poco la realidad vista desde el punto de vista del productor. Esta charla tiene un enfoque más desde el punto de vista de la cadena de valor y cuánto representa de la economía en Argentina. Entonces vamos a hablar del valor agregado del girasol. Para eso, déjenme explicarles un poquitito cuál es el objetivo de esto. Por un lado, uno cuando mira en Argentina cuáles son los indicadores que generalmente nosotros como sector utilizamos, sabemos que somos o que representamos el 56% de las exportaciones. El sector tributa algo así como el 44% de los impuestos totales de la recaudación fiscal de Argentina. El nivel de empleo roza el 36%. Son todos números muy grandes. Pero cuando vamos al Ministerio de Economía, bajamos las planillas y vemos qué significa el sector en la economía, nunca pasa del 5, 6, 7, 8% de acuerdo a la serie que uno utilice. Entonces la idea que surgió en las cadenas de valor fue, veamos cómo podemos medir realmente lo que significa, en este caso, el girasol en Argentina. Y ustedes ahí me podrán decir, viene a hablar de girasol alguien que no distingue un girasol de una yerbera. Pueden tener razón, pero en realidad justo acá sí lo distingo. Y el punto es marcar lo siguiente. Generalmente cuando hablamos de valor agregado, los economistas entendemos una cosa que no es necesariamente lo que entiende todo el mundo. Con lo cual me parece interesante refrescarlo en términos de qué es lo que entendemos por valor agregado, en esta presentación al menos, para que todos podamos hablar un mismo idioma y entender bien los números. Por un lado les decía, vamos a hacer un enfoque de cadenas. No se asusten que este chart no lo voy a explicar porque sería imposible, pero simplemente para remarcarle la complejidad de estudiar las cadenas de valor tal como están hoy desarrollándose en nuestro país. Esta no es específicamente del girasol, pero tranquilamente podría serla, quizás con algún eslabón más o algún eslabón menos, pero refleja bastante fielmente de qué se trata una cadena de valor. Y el objetivo de este trabajo, del proyecto de investigación que encaramos unos años, es medir la contribución de cada uno de esos sectores. Entonces, como les decía, vamos a definir qué es valor agregado para diferenciar el girasol de la yerbera en esta presentación. Es lo mismo que hablar de Producto Bruto. Decimos que el Producto Bruto de Argentina es X, podemos decir es el valor agregado de Argentina es X. ¿Y qué significa eso? Muy sencillamente y de manera muy resumida, es ventas menos costos. Ingresos totales menos los costos que me costó producir lo que estamos hablando. Para cada uno de los sectores que veíamos en la presentación anterior. Algunas cuestiones técnicas, no se considera costos los sueldos, la remuneración del capital, el pago de impuestos, amortizaciones, pero no hacen al caso, ¿no? Lo importante es recordar esto, es ingresos menos costos y no está vinculado con el nivel de industrialización de los productos. Esta pregunta simplemente está hecha a modo de juego, a la pregunta ¿qué tiene más valor agregado de cada una de esas 6 figuras? Las semillas, la producción a campo, un aceite en góndola, un aceite sin marca, pongámosle que es mayorista, un aceite como si fuera una especialidad. Cada uno tiene diferentes precios. A priori, ¿podemos saber qué tiene más valor agregado? No se puede saber. Deberíamos conocer la estructura de costos. Y este fue el desafío que tuvimos a la hora de desarrollar este modelo de medición, que considera los 11 sectores aquí presentes. Hicimos un modelo para los productos fitosanitarios, consideramos contratistas, servicios profesionales, el sector de insumos, fertilizantes, semillas, la producción primaria, acopio, toda una matriz de transporte, cómo se mueve la producción, hacia dónde van los destinos, todo eso tiene un costo asignado, y por supuesto también la actividad de la exportación y la recaudación fiscal, que incluye por supuesto derecho de exportación, pero es un modelo que incluye también 10 impuestos adicionales. Es un modelo bastante complejo y que integra bastante bien la estructura. Y vamos, por ahí rápidamente, para respetar los tiempos, al primer resultado. Analizamos la campaña 2013-2014, la última que tenemos, y podemos decir que el valor agregado de la cadena fue de 671 millones de dólares. Es mucho o es poco, es difícil de decir a priori, pero por lo menos tenemos un indicador que significa que es el 0,14% del PBI de toda la economía. Si miramos cuál era el valor de los últimos años, considerando que el área
ha caído, y bueno, y hemos visto lo que estaba comentando Ricky, de los por qué ha ido sucediendo esto. Veamos el promedio de la presentación anterior me refiero a cuando hicimos el Congreso allá en el 2010, el promedio de valor agregado rozaba los 1.100 millones de dólares, participando de un 0,45% del PBI de Argentina. Es decir, hoy es nada más que un tercio de lo que era hace tan solo 4 años atrás. No obstante, son números que son relevantes. Ser 0,14% o 0,45% del PBI no es algo menor. Podemos decir que el cultivo de girasol y toda su cadena de valor asociada tiene una importancia suficiente frente al resto de los sectores de la economía argentina. Ahora, cuando vemos, hoy Ricky mencionaba que la fortaleza de la competitividad de una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y mencionaba la importancia que tienen los derechos de exportación en afectar a la competitividad del sector primario. Fíjense cuánto tributa de ese valor que recién hablábamos la cadena. Son casi 260 millones de dólares de recaudación fiscal total, de todos los sectores de los 11 que mencioné, lo cual es solamente un 0,17% de la recaudación total que recolecta la FIP, y que se divide casi en partes iguales entre derechos de exportación y todos los otros impuestos. O sea, tengamos en mente este número para darnos una primera idea de que de aquel impuesto que afecta tanto la competitividad de este cultivo en detrimento de su propia competitividad, en realidad es solamente el 0,17% de la recaudación. Y si lo enfocamos solamente en derechos de exportación, es la mitad. Si estamos hablando de números que realmente no generan ningún impacto a nivel macroeconómico. Yendo por el lado positivo, hay un primer dato que me gusta destacar, y es cuál es el porcentaje de valor agregado respecto de la facturación. Estamos cansados, calculo, de escuchar que el sector agrario agrega poco valor, que no tiene, hay que industrializar la ruralidad y toda esa serie de conceptos, ¿verdad? Pero fíjense este resultado. De cada peso de facturación de la cadena, 0,64 centavos o 64 centavos es valor agregado. Si lo comparamos con el resto de las actividades, vemos que solo el 56% o 56 centavos de cada peso facturado es valor agregado. Con lo cual, la conclusión de esto es que la cadena de valor de girasol agrega más valor por unidad de producto que cualquier otra actividad en promedio de la economía argentina. O sea, es una cadena que agrega valor, por supuesto, y agrega en promedio más que el resto de las actividades sumadas, ¿no?, como un todo. Una segunda característica interesante es cómo se distribuye ese valor en la torta de la cadena, considerando los sectores que mencionábamos. Y acá surgen dos cuestiones, al menos dos cuestiones que son interesantes. Por un lado, es una distribución bastante, ¿cómo decirlo?, democrática entre los distintos sectores. Esto no es común de ver en el estudio de otras cadenas de valor. Aquí el porcentaje de la industrialización, de la producción primaria, de la exportación, acopio, transportes, servicios profesionales, del sector insumos, es relativamente pareja. No se ve que en la composición de valor agregado haya algún sector que sea dominante. Y la segunda conclusión de esto es que quien tiene la porción más importante en la generación de valor, que en este caso sería la parte de impuestos que hoy mencionábamos, es el gobierno. La segunda parte de esta charla es decir, bueno, estábamos pensando o estábamos viendo cuál es el valor agregado y entendiendo qué significa y qué no significa, ¿no? Y segundo, mencionamos, y ya lo escuchamos varias veces en las distintas presentaciones del día, que los derechos de exportación son la gran limitante. Entonces, dijimos, usemos el modelo para correr un escenario en el cual se eliminen los derechos de exportación y ver qué pasa con la generación de valor agregado. Y ahí que vemos que el área sembrada, lo usamos como supuesto, responde con una elasticidad del 20%. Eso significa que ante un 100% de incremento del precio, el área respondería con un 20%. En este caso es el proporcional de la quita del 32% de las retenciones. Es un número que no es antojadizo, es un número que surge de estudios, hay muchísima literatura al respecto y es uno de los más pesimistas. De hecho, el INTA tiene uno que es 30% y conozco algunos que son más altos. Y luego, como corolario de esto, que la producción adicional es exportada como harina y aceite. Fíjense el resultado. Salíamos de nuestro número original o base de 670 millones de dólares y fíjense qué sucede cuando se eliminan los derechos de exportación y se genera ese impacto en el área sembrada adicional. Se incrementa en un 66%. Pasa a ser 1.112 millones de dólares. Y cuando vemos la composición, fíjense lo interesante, todos los sectores registran movimientos positivos, salvo el gobierno, que ahora vamos a hablar de ello, pero fíjense que el que más registra un incremento del adicional es el sector productor primario, que es casualmente porque hoy está trabajando con rentabilidades muy reducidas.
Entonces, todo lo que es adicional en proporción lo recibe mayormente el sector de la producción, que es quien tiene que recibir este factor diferencial del precio. Y el gobierno cede solo 40 millones de dólares. Es la nada misma. Hoy recuerdan que hablábamos de 259 millones, era el 0,17% del PBI, de la recaudación. Estamos hablando de 40 millones, que es el 0,02% de la recaudación. Claramente no es un número relevante. Si vamos a ver la segunda simulación, es muy sencilla. Es, ¿qué pasaría si además de quitar las retenciones y dado el impulso que eventualmente tendría la siembra, volvemos a sembrar algo así como 2.200.000 hectáreas, que es un número de lo que sembramos hace pocos años, y logramos un rinde medio de 20 quintares, que es lo que se está viendo hoy, no este último año, pero sí los 3-4 años anteriores, y así logramos una producción de 4,5 millones de toneladas. Y fíjense este caso, que no es para nada alejado de las posibilidades de la producción argentina de girasol, haría pasar la producción, el valor agregado de 670 millones de dólares a 1.888, con un incremento de casi el 200%. Es decir, estamos incrementando en 1.200, me parece que son millones de dólares, con el solo hecho de volver al futuro, como pongo ahí, porque es lo que sembrábamos hace 4 o 5 años atrás y teniendo los rendimientos actuales. Y en este caso, aún habiendo quitado las retenciones, los derechos de exportación, fíjense que todos los sectores involucrados registrarían un incremento en su contribución, inclusive el propio gobierno, porque lo que no recauda por retenciones lo pasa a recaudar por otros impuestos. Por ejemplo, impuestos a las ganancias, ingresos brutos, bueno, el set de 10 impuestos que les mencioné. En definitiva, como corolario un poco de esta charla, yo quisiera dejar remarcar 4 puntos principales. Por un lado, que la cadena de girasol agrega valor y agrega mucho valor en promedio. Recuerden ese valor de 0,64 por peso facturado respecto a 0,56 de la economía argentina en su conjunto. El segundo punto es que la distribución interna en cada uno de los sectores es bastante justa, por decirlo de una manera. No hay algún sector de lo que he planteado aquí que tenga una retribución proporcionalmente muy importante. El tercero es el bajo o nulo impacto fiscal que tendría eliminar las retenciones, siendo que eliminarlas implicaría una gran diferencia para la cadena de girasol. Y el cuarto es que eliminarlas casualmente multiplicaría por 2 el valor agregado de la cadena de girasol en Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramiro.